Hay días que son especiales y momentos también. Si están en su casa y tienen tiempo de prepararse un café o un té, yo diría que lo hagan porque vamos a meternos en un día especial, en el Día del Periodista Deportivo, con una fecha especial, la fecha en la que Carlos Monzón obtuvo el campeonato mundial, pero no para hablar de un boxeador. Hablar de un boxeador sería una cosa mínima a esta altura, sino hablar de Carlos Monzón. Una leyenda. Una leyenda y uno de los personajes más controversiales de la historia moderna argentina, que claramente está por fuera del deporte también. Para hablar de Carlos Monzón, porque acaba de sacar este libro que se llama Monzón, la biografía definitiva, vino nada más y nada menos que un maestro del periodismo, el señor Carlos Irusta. ¿Cómo le va, Irusta? Buenas tardes. Bien, Gracias señor por Favale, emocionado por su presentación siempre cálida y amistosa. Está el gringo Singolani y también los felicitamos por el Día del Sí. Periodista Deportivo a ambos. Además, aparte, el señor no se pierde nunca el programa No. Ringside en el aire. Pero, ¿no? por supuesto, en Radio No, La Red. Como seguro. este Domingos programa- a la medianoche. Domingos a la medianoche. A este programa lo miran muchas señoras y el libro ya de antemano cuando uno lo toma y ve las fotos, es imposible esquivar algunas fotos que hay de Monzón con Susana Jiménez. Porque para el gran público, no al del boxeo por supuesto, Monzón y Susana Jiménez en la década del 70 fueron una misma cosa. Incluso estoy buscando una de las fotos donde se ve a Susana Jiménez aplicándole una inyección a Carlos Monzón, una foto que no había visto nunca, no sé si fue publicada alguna vez. La primera vez que Susana lo acompaña a Monzón, ¿fue en la primera pelea con Rodrigo Valdés? Claro, no, en realidad no. Ahí es donde más se nota Mirá esta foto. la compañía, pero no te olvides del 30 de junio del 75, cuando Monzón hace su única pelea en el Madison de Nueva York. Ahí estuvo también. Ahí ella. estuvo Susana. Claro, así pero es. después fue mucho más Allá se visible fue más, ya fue cuando pelea con Rodrigo Claro, Valdés. sí. Pero me gustaría hacer un punto y para organizar un poco la charla, porque también están Melina y Fernanda para hablar de la parte que les interesa a las mujeres, que es su relación con Susana y el trágico final de Monzón y de su última esposa, Alicia Muñiz, a manos de él. Fue condenado a 12 años de prisión en aquel momento por el homicidio, así se definía, no existía la definición Claro. de femicidio todavía, de Alba Alicia Muñiz Calatayud, así se llamaba. Sí. Pero hay una fecha que es importante en la vida de Carlos Monzón, que es donde deja de ser un hombre común, más allá de ser un boxeador conocido y consagrado en Argentina, y se transforma en un campeón del mundo. Un campeón del mundo que empieza un día como hoy, hace 47 años, cuando, a ciencia cierta, no eran muchos los que confiaban en él, Carlos. Sí, vos sabés que cuando tirás la fecha, a mí se me viene también un poco el almanaque encima, porque me da la impresión que, no digo que fue ayer, pero sí antes de ayer, son 47 años. Mucha de la gente que nos está contemplando, Yo tengo incluso 47. ustedes, no habían Yo nacido. tengo 47, Por tenía eso. 2 meses cuando eso pasó. Tenía 2 meses. Sí. Ha pasado ya casi medio siglo. Y es cierto lo que decís. Porque Monzón, claro, uno lo ve ahora en el contexto completo, pero en aquel 1970 era un boxeador que no llenaba el Luna Park, no tenía la convocatoria de llenar el Luna Park, y tampoco contaba con el, no sé si decir el apoyo, con la confianza de todos aquellos que se sentían hombres de boxeo, conocedores. Yo entonces tenía 20 años. Él había perdido Y- 3. Claro, había perdido 3, pero siempre en circunstancias medio raras. Una en Brasil, otra con Alberto Masi, pero en el Luna Park le había ganado a Jorge Fernández, Claro, que era claro. toda una figura. Y subió no siendo justamente el favorito. Pero para la mayoría de los expertos, claro, Nino Benvenuti había sido campeón olímpico, era campeón del mundo, ya había empezado a hacer alguna película, señal que estaba también un poco aburguesado. Y lo cierto del caso es que este Monzón sorprendió a todos, a propios extraños, con una victoria que todavía hoy se recuerda porque ese derechazo fue histórico. Ahí ¿no? lo tenés, mirá. ¿Es Un- esta? ¿O esta no. con Licata? No, esta con Licata. Esta es con Licata, Sí, sí. con Tony Licata. Bueno, no importa. No quería hablar tanto de boxeo, sino de la vida de Monzón, porque vos lo conociste. Yo lo Y conocí. fue un personaje controversial, Monzón, más allá de que fue un ídolo. Después, como campeón del mundo, fue un ídolo indiscutido, pero al mismo tiempo un personaje controversial, fuera del ring. Sí, vos sabés que cuando empecé a hacer el tema del libro y a escribirlo, y además, ustedes que saben mucho más que yo de fútbol sobre todo, tendríamos que ubicarnos en que allá por el año 70 el fútbol no era tan ganador a nivel de selección. No. No estaba Vilas. No, muy por el contrario, la selección argentina Claro. era muy Venía discutida. de Suecia, toda esa El historia. fútbol no estaba O organizado. sea que estamos hablando del Maradona de sus tiempos.
Estamos hablando de un, no sé si un Maradona, un ganador de su tiempo, porque no existía Vilas, porque Reutemann estaba ahí empezando, y de pronto aparece este muchacho con todo a su favor. Digo, este muchacho con un gran cariño, ¿no? Por supuesto, y respeto. Sábado a la tarde, porque la pelea fue en Roma. Claro. Nino Benvenuti, que estaba, justamente se habían estrenado alguna película de él en la calle Lavalle, campeón del mundo y todo lo demás. Y aparece este santafesino con el flequillo ese muy humilde, de muy pocas palabras, y le pone de nocaut de una manera extraordinaria. Entonces él se convierte en un boxeador mediático también, porque todas sus peleas iban los sábados a la tarde. Ustedes no se acuerdan porque son muy jóvenes, pero hablando en serio... Pero uno sabe Sí. que la pelea iba el sábado por la tarde. Mi pregunta es, ¿por qué Monzón peleó tanto en Europa y tan poco en los Estados Unidos, que es la meca del boxeo? Y porque primero en ese momento no había grandes rivales en los Estados Unidos. Pero por el otro lado, Monzón va a pelear allí a través de Tito Lecture, aparece Rodolfo Sabatini, y muy poco tiempo después aparece un señor que era un fanático del boxeo, que tenía un origen muy humilde y que se sintió identificado con Monzón, y que era Alain Delon. Ah, Entonces Alain Delon entra en la puja esa de ser promotor de boxeo. Si ustedes se fijan, Delon ha hecho más de una vez de boxeador en las películas, incluyendo Borsalino. Para hacer una semblanza solamente, Benvenuti cerró el viejo Madison y abrió Claro. el nuevo Madison, para que ustedes tengan en cuenta la importancia del boxeador en ese momento. Y Monzón se convierte en una estrella de cine también, y ahí es donde entra Susana Jiménez en esta historia. Susana Jiménez, a partir de la película La Mari, y además se encuentra en la mejor etapa de Carlos Monzón, una vida de estrellas para ambos. Susana era una figura ya del espectáculo argentino y tiene la posibilidad de incursionar en Europa, donde Monzón se movía como un rey, escrito por la propia Susana después de la muerte de Carlos Monzón. Y este es el momento de las chicas en esta entrevista. Sobre a quién se le ocurrió que Monzón podía convertirse, o tenía el potencial para convertirse en una estrella del cine. Una película que recién nombraba Guille, ¿no? La Mari ha pasado a ser un clásico ya de nuestro cine nacional. Se estrenó en 1974 y, como bien decían, fue allí donde la conoció a Susana. No fue la única película que él hizo, porque también trabajó con Leonardo Fabio, con Palito Ortega, alrededor de cinco largometrajes. ¿No es cierto, Carlos? Hizo Sí, Monzón seguro, sí. En toda Europa su también. carrera. También en Europa. Y a mí hay algo que me llama mucho la atención mientras repasaba su carrera, y es que no solo ha sido reconocido aquí en nuestra escena nacional, sino también en la internacional por figuras como Alain Delon o como Mickey Rourke, claro, que incluso lo han visitado en el Penal de las Flores cuando él estaba preso, ¿no? ¿Tengo entendido, Carlos? ¿Es así? Sí, y no solo eso. Antes de hacer su primera película, cuando ya era Monzón, el que estuvo alrededor de él bastante tiempo fue Pier Paolo Pasolini, porque también quería contratarlo, porque cualquiera que mire una foto de Monzón se da cuenta de la fotogenia y de la estampa El que porte, tenía. ¿no? Que tenía un porte donde entraba llamaba la atención. Elegido en el año 1977 por una revista de moda francesa como el hombre más elegante del mundo. Ah, qué increíble, Claro. qué paradoja, ¿no? Tremendo. Teniendo en cuenta sus orígenes. ¿Le hizo bien Susana Jiménez a Monzón? Sí, yo creo que el problema estuvo más en Monzón que en Susana, porque ella le ofreció un mundo nuevo, un mundo diferente, Lo educó también de alguna manera, ¿no? cosa que muchos tampoco le perdonaron porque quería que siguieran siendo el muchacho de Santa Fe, como Claro. si no tuviera derecho a poder ir a la Recoleta o a saber tomar el té. Bueno, se lo reprocharon también a Pelusa ella. dijo, ¿no? No le tendrían que haber cambiado el vino por el champán después Claro, de lo que pasó sí. por ejemplo, con Alba Alicia Muñiz Calatayud. ¿Y había violencia entre Carlos y Susana Jiménez? Y hubo momentos, a ver, si hablamos de violencia en la vida sentimental de Monzón, Sí, a eso habría me que empezar refería. con su esposa, con Con la su primera Pelusa, mujer. que alguna vez lo corrió y le tiró un escopetazo, al margen de algún ¿Ella a botellazo. él? Sí, ¿Ella a sí, él? sí, porque Pelusa también tenía su temperamento, su carácter. Y en el caso de Monzón y de Susana, en el libro está contado que estando justamente en Monte Carlo, el doctor Paladino un día estaba ahí en el hall del hotel
y apareció Susana con un moretón y le dijo, me caí, me tropecé con la cómoda. Y Paladino pensó, pero en este hotel no hay cómodas. Así que algo había pasado. Era... el boxeador es un tipo mucho más pacífico de lo que se cree, pero al mismo tiempo es como un tigre. Si lo provocás de alguna manera, que a lo mejor para nosotros sería nada más que una provocación, o hay algo que no puede llegar a expresar, reacciona como para lo que está preparado, para la violencia, ¿no? Alguna vez me dijeron a mí, no sé si será cierto y está bueno poder consultarte, que Monzón era un tipo, buena gente, pero que cuando tomaba Claro. se volvía irascible. ¿Es así? Bueno, hay una frase precisamente de Alicia Muñiz que dice, hay dos Monzón, antes y después. O sea, era un tipo que a la hora del alcohol, el alcohol lo dominaba. Y despertaba en él, viste que hay muchos que se ponen contentos, Sí, sí, otros sí, se en ponen... él violencia. Sí, claro. ¿Y qué dice Susana respecto de la violencia y su relación con Monzón? ¿Dijo algo alguna vez? Sí, Susana ha hablado de esa relación, lo ha dejado entrever que ha sido un vínculo tortuoso y que había sufrido violencia de género. Lo que pasa es que, insistimos, en ese momento De eso no no se se hablaba. hablaba. Claro, Claro. no era común hablar de eso, se escondía. O se naturalizaba también. Claro, las dos cosas, ¿no? Digo, la mujer lo escondía por vergüenza y por otra parte se naturalizaba y seguramente se justificaba por ser boxeador, ¿no? Digo, Cosa que es un de error, alguna porque manera. hemos visto nosotros, a lo largo, este programa se ocupa especialmente de la violencia de género, y Melina lo sabe muy bien y el público también, y la verdad es que puede ser cualquiera el oficio del violento, Sí, por ¿verdad? supuesto. En este caso se asociaba a los puños de quien se ganaba la vida de esa manera, pero evidentemente detrás de él, además del boxeador, había un hombre con cierta inclinación hacia la violencia, afuera del ring también, ¿no? Pero no nos olviden, bueno, no tienen por qué acordarse ustedes, yo porque estuve leyendo y buscando, que cuando empezó empezó a insinuarse todo esto, Alain Delon, que salió inmediatamente en su defensa, porque fue muy amigo de él, y dijo, pero ¿quién alguna vez no le pegó a la sí, mujer? una- ¿no? Como que era un hecho normal. claro. Tremendo. Poca tremendo. feliz frase, una Sí, por tristemente supuesto. célebre frase del Hoy propio Alain Delon. irreproducible. Irreproducible. Y en E ese momento... injustificable, lo dijo. ¿no? Que es injustificable, digo, que una estrella de esa envergadura pudiera decir o expresarse de esa manera. Lo que pasa es que hoy lo podemos mirar Claro. con otra perspectiva, Sin pero duda. Bueno, de hecho, en este libro aparece la presencia de una mujer que es referí de boxeo, Ajá. que es abogada y que sostuvo una larga relación epistolar con Monzón cuando ella era chica y él estaba preso. Se llama Julieta Gómez Martí y es abogada. Y entonces hace toda una historia, hizo todo un ensayo y una presentación que me permitió publicar, en donde queda en claro que hoy hubiera sido un femicidio y hubiese tenido prisión perpetua. Monzón. Y Monzón, ¿lo visitaste en la cárcel? Sí, lo vi varias ¿Se veces. arrepintió sí. alguna vez? ¿Te dijo algo No, de aquel nunca dijo, episodio no, de no. Mar del Plata? No. Él siempre juraba que no había querido matarla, que no la había matado. Nunca... Puede haber sido la palabra arrepentimiento por lo que había pasado, pero él siguió insistiendo en que... No y reconoció yo le nunca el creo, hecho, además, digamos. que Que fue un accidente. él a Alicia la quería mucho, habían tenido un hijo, Max. Y, yo creo que ahí fue producto de un desborde psicológico, seguramente con alguna ingestión, nunca ¿Él encontraron conoció las droga. drogas? Él le dijo a Príncipe alguna vez que una vez tomó droga nada más y que le había hecho mucho daño, mucho mal. De todas maneras, no se encontraron en él ningún rasgo en análisis de sangre que tuviera que ver con el tema de la droga, ¿no? Esta es la biografía definitiva, así se llama, que escribió Carlos Irusta. Tengan en cuenta que Monzón tuvo un origen muy humilde, que Monzón fue durante muchos años el hombre récord en el peso mediano, que fue uno de los grandes deportistas argentinos, que fue uno de los grandes ídolos de la Argentina de la década del 70, que tuvo un romance en aquel momento con la mujer más codiciada, que fue una estrella en la época dorada de Europa, en Mónaco, Montecarlo y París, y que tuvo un final tremendo justamente por haber asesinado a su última pareja, a la madre de su último hijo, y porque fue condenado por ese hecho. No es que lo digamos nosotros, sino que terminó en un penal porque la justicia así lo determinó, Y además condenándolo con a una, 12 años de con una prisión. muerte trágica.
Además, muere Claro, trágicamente claro, cuando trágicamente. empezaba a recuperar la libertad. Ese final lo privó a Monzón, ese final que él mismo firmó, con los mismos puños con los que obtuvo la gloria, lo privó de ser una de las grandes figuras incontrastables del deporte argentino y lo convierte en una figura controversial. Esta es la biografía que escribió nada más y nada menos que Carlos Irusta. Gracias por haber venido, Carlos. No, gracias a ustedes. La verdad que la he pasado muy bien y espero que disfrutes del libro. Ya vi las fotos y... ¿Te me animás a encantan. prestarlo? No, este queda. Ahora me lo digas. No Vamos sé a si es de comprar. Planeta. Lo puse a prueba y me parece Vamos que a no aprobó. comprar. No Bueno, hay aprobó. que comprarlo. Los libros hay que comprarlos. Claro, Tenés razón. claro, hay que tenés comprarlo. razón. A Irusta no se lo compro ni loco. Ya volvemos.